de ser en frío, porque Ah, claro, claro. el material ahí no recristaliza, no tiene tanta plasticidad como tiene alta temperatura, ¿entiendes? Y se diferenciaba bien entre la fría y la caliente el tema de lo que sucedía, Claro, claro, de las claro. cosas intermedias que yo les hacía. Sí, mi pregunta era más que todo así, de decir, bueno, si es algo lineal para decir, bueno, si es 1200 en caliente y 300 hasta 300 en frío, bueno, será justo la mitad. No, 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 perfecto. no es lineal. No Incluso depende del proceso también, la temperatura y del claro, material que tenga, claro, claro, claro. Perfecto, ¿entendés? perfecto, perfecto. Bien. Y la otra consulta que le hago ya por mi parte, ya es la última, es en la unidad 5 Sí. cuando hablamos de la regla de la palanca. A la regla de la palanca la utilizamos para determinar la cantidad de líquido y sólido que se da a una cierta temperatura. Bien. No, Si, no si de, perdón, No necesariamente, o sea, es una región bifásica, o sea que tiene dos fases para poder sacar claro, cantidad de una cosa y de la otra, no necesariamente tiene exactamente. que ser líquido y sólido. Claro, ¿Bien? perfecto, perfecto, Puedo perfecto. estar en una región bifásica donde hay presencia de dos sólidos, entonces sacas la cantidad de esos dos sólidos. Bien. Perfecto. Y bueno, la otra pregunta que viene ligada a esa era si es válida también para calcular eh, el, el porcentaje que tienen eh, en cada sol, o sea, en el caso de, por ejemplo, una solución eh, total, de solubilidad total, digo, la participación, el porcentaje que tiene de un determinado material en una región. Por ejemplo, cuánto de cobre hay en esta fase líquida y cuánto No, de... No, no sirve para eso. no. La regla de la palanca es cantidad. Vos de lo que estás Perfecto. preguntando es de composición. Claro, listo, listo, ¿Bien? listo, Porque, listo. por ejemplo, una solución sólida alfa va a estar compuesto tanto de disolvente como de soluto. Y bueno, y el Bien. disolvente es el que está en mayor cantidad y el soluto es el que está en menor cantidad. Y eso lo leo directamente en el diagrama. Perfecto, 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 ¿Entendés? perfecto. Listo, Entonces, listo, regla listo. de la palanca saca cantidad de fases presentes en regiones bifásicas, ¿no? Porque si tengo una monofásica, tengo una sola fase, o sea, el 100% de la cantidad va a ser eso. Pero Bien, esa solución va a tener una cierta composición en los elementos que conforman el diagrama y eso lo leo directamente del diagrama. perfecto, perfecto. Esas eran mis dudas nada más. Le agradezco. Bien. No sé si alguien más tiene otras dudas. Pregunten Yo, profe, ahora, ¿eh? En tengo el una parcial consulta. no pregunto, no contesto nada. Sí, A mí no me queda claro bien qué son los compuestos intermetálicos. compuestos generalmente son aquellos que tienen una composición fija y definida. ¿Ya? Por ejemplo, la cementita. La cementita es un compuesto que está en el diagrama hierro-carbono que tiene 3 de hierro por uno de carbono. Si yo no logro tener los 3 de hierro por uno de carbono, no se me va a formar el compuesto. ¿Ya? Entonces tienen composición estequiométrica fija y definida. Era como cuando ustedes hacían en el secundario, ¿se acuerdan que hacían los hidróxidos, los óxidos, los hidruros? Entonces, eso es que tenga, esos son compuestos, tienen composición fija y definida. Una solución sólida o una solución, no necesariamente en estado sólido, tiene composición variable entre el soluto y dentro del disolvente con la cantidad de soluto que yo le ponga, ¿se entiende? Claro, claro, ahora sí. Entonces, si yo no tengo esa composición química definida, dada por la estequiometría, no voy a tener el compuesto intermetálico. Y esos compuestos intermetálicos son muy duros porque no tienen enlace metálico como podrían tener las soluciones. O los metales cuando se unen. Tienen un enlace covalente, enlace iónico, tienen otro tipo de enlace. ¿Qué es lo que lo diferencia del enlace metálico? Esos compuestos intermetálicos no son dúctiles, no son maleables,
Son duros y frágiles. Por el tipo de enlace que tienen. ¿Me explicó? Son enlaces que no aceptan deformación. Plástica hablando, ¿no? ¿Entendió, Catalina? Sí, sí, se entiende. Bien. Después, dentro de compuestos metálicos tenemos distintas clasificaciones, como yo les había dado en la tablita de valencia normal, pero es a grandes rasgos la idea mía, es que ustedes sepan diferenciar, ¿bien? ¿Por qué un material actúa de una forma, por qué un material actúa de otra forma? Esa es la idea. Después, por ejemplo, cuando veamos los cerámicos, ¿qué se les ocurre? ¿Qué tipo de enlace pueden tener? El cerámico, por ejemplo, es el vidrio, ¿bien? La porcelana. Entonces, ahí ya está más o menos como para que se den cuenta. ¿Son frágiles o dúctiles? Los cerámicos. Son frágiles. Claro. Entonces, ahí está la idea de que ustedes entren todo esto que vemos en la materia y lo vayan uniendo. Justamente son frágiles, y no son dúctiles ni maleables como los metales por el enlace que tienen. No aceptan deformación plástica. ¿Ya? Entonces, toda esa idea viene en la cuestión de analizar justamente estos tipos de enlaces que va teniendo los distintos materiales. Las propiedades que les da. ¿Alguno más? Yo tengo una consulta, profe, pero no tiene que ver con usted temas. dice un usuario. No sé quién es. Sí, tengo problemas. Soy Picolini, pero tengo problemas con mi Zoom. No estoy en mi casa. Estoy teniendo Bien. problemas con mi Zoom, así que no hay ningún problema. Acuérdense que el día del Claro. examen, Sí. entren con el apellido y el legajo, como les pido siempre, y que también se tienen que anotar en el chat para que quede la asistencia. ¿Ok? De una. Sí, no hay Bien. drama. Mi duda es la siguiente. Sí. Usted dijo en la última clase que tuvimos ese sábado que el parcial nos iba a pedir un Excel en PDF. Sí. Y no me quedó claro. O sea, ¿tengo que hacerlo al Excel que me quede en una hoja? No, ¿O es cómo es la que cosa? supuestamente, les cuento, es un Excel donde están las preguntas, están las opciones. Algunas preguntas tienen varias opciones, pero siempre hay una sola correcta. ¿Bien? No tienen que escribir, sino simplemente después van a ver la columnita donde van a tener que poner la X de la opción correcta. Supuestamente, yo ya lo configuré para que sea el tamaño de la hoja, para que entre todo. Entonces, ustedes directamente tienen que poner guardar como y le cambian la extensión. Vieron que cuando entran a guardar como en cualquier archivo de Microsoft, pueden cambiarle la extensión y ponérselo a PDF. Entonces, Sí. la idea es que lo guarden así y bueno, y cumpliendo la regla de cómo lo tienen que guardar, que es el apellido y el legajo y el apellido, no me acuerdo cómo lo puse. Si eso no lo pueden hacer porque no tienen ahí el PDF en Excel, la otra forma es poner imprimir. Fíjense que entre todo en una sola hoja, ponen imprimir, supuestamente yo ya lo dejé todo configurado para que no tengan problemas. Y ponen imprimir en PDF, no en la impresora. Y también se los guarda en PDF. Son dos formas distintas de guardarlo. Bien, bien, bien. Buenísimo, entonces. ¿Entendió? Gracias, profe. Sí, profe, sí, súper entendió. Gracias. No hay de qué. De todas formas, profe, si no está conectado a una impresora directamente, o sea, por defecto te sale PDF cuando vas a imprimir. Sí, en el caso de que esté conectado. Bueno, yo mi notebook la tengo Wi-Fi con la impresora, entonces yo lo tengo que buscar, pero si ustedes ya no tienen impresora conectada, como dice él, directamente ya le sale por defecto PDF o había otra opción más, un pad, no sé qué, entonces vean que tengo el PDF. Depende de la máquina, el modelo, todo. Che, no, no tienen más preguntas, se ve que les va a ir bárbaro en el parcial.
Porque, Eso espero, profe, eso espero. ¿nadie tiene Profe, más? Sí. yo tengo una duda sobre difusión. Ujú. Si bien entiendo que, bueno, se da por sí sola, digamos, cuando haces lo de la solidificación, usted un momento dijo algo sobre las temperaturas y como que se me mezcla de si a mayor temperatura hay más difusión o menor, eso como que se me remezcló. A ver, yo le hago una pregunta. Yo pongo sal en agua, ¿no? Sí, Temperatura ambiente. Y le sigo agregando, le sigo agregando. ¿Qué pasa? Y a medida de eso voy disolviendo, ¿no? ¿Qué pasa? y se disuelve más rápido. Tengo temperatura ambiente, yo pongo sal Ah, y sí, se comienzo a disuelve disolver. normal. ¿Bien? Sí, Pero le sigo echando, le sigo echando, le sigo echando. ¿Y qué pasa? y ahí Va a no va a llegar, disolver va a llegar un todo. momento que tiene una cierta solubilidad, ¿cierto? Ujú. Cuando elevo la temperatura, Sí, ahí sí se va a empezar a disolver más. bien, Todo en lo que este había caso quedado, yo digamos, sin disolver. le estoy haciendo un comparativo con el KPS, con la solubilidad de una solución, pero la temperatura hace que disuelva más, Ujú. ¿bien? Después bajo la temperatura y vuelve a estar como estaba. O Sí, sea, lo que no disuelve a temperatura ambiente no lo va a seguir disolviendo. En la difusión es lo mismo. ah, ¿Bien? Lo que pasa es que estamos hablando de que es solamente en el estado sólido. Guardando las diferencias de la comparación, pero es lo mismo. Entonces, yo tengo dos sólidos que a temperatura ambiente, bien, en una cierta proporción forman una solución. Cuando yo le doy energía, se empiezan a generar lo necesario, que son las vacancias, bien, todo lo que habíamos sí, visto de acuerdo a la difusión que sea. Eh, entonces yo le doy energía a esos átomos comienzan a moverse y se empiezan a desacomodar, digamos, y pueden disolver más o menos del soluto. Pero cuando bajo la temperatura, ¿tá? Vuelvo a tener lo que tenía temperatura ambiente, como pasa en lo otro. Entonces la difusión, sí o sí, es función de la temperatura. ¿Se entiende? sí, claro, y por eso en la difusión sustitucional también depende de las vacancias, digamos, por el mismo movimiento que generan los átomos, ¿no? Exactamente. Entonces tengo en la difusión sustitucional, aparte de la temperatura, bien, es necesario los lugares vacantes. Entonces Claro, tengo dos variables que influyen. En cambio, en el intersticial, como se ubica en el intersticio, es la capacidad de disolver que tiene un elemento, que eso lo vemos en los diagramas binarios. sí, 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 ¿Recuerdan? La línea de Solbus es la que a mí me está diciendo eso. Sobre todo cuando tenemos un diagrama de solubilidad parcial, que significaba que era capaz de disolver una cierta cantidad y no todo, como en el diagrama de solubilidad total. claro, sí, 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 ¿Bien? sí, ahora se entendió. Por eso el de Muchas gracias. solubilidad total, yo les decía que generalmente las soluciones que se forman son sustitucionales. En cambio, o sea que cumplen de que los átomos tengan más o menos el mismo tamaño para sustituirse uno por otro en la solución. En cambio, los de solubilidad parcial, generalmente las soluciones que se forman son intersticiales, porque por eso disuelven una cierta cantidad, que es lo que le permite al soluto, que es mucho más chiquito, entrar en la red del disolvente, en los intersticios. Claro, sí, ahora sí se entendió mucho mejor. Muchas gracias, profe. No hay de qué. Profe, ¿podría explicar la difusión en estado estacionario? En estado estacionario. ¿Cuál era? A ver, hágame recordar, que no me acuerdo cuál era. Digamos, no es la que entra el sólido y se llena con un gas, digamos, y que penetra el sólido, es la otra, que es la que tiene los dos planos. La de estacionario dependía de qué. De la distancia y no del tiempo. Pero igual
esa pregunta también le quería hacer, profe. No, como que la vimos por arriba, creo, y no la recuerdo bien. Sí, porque en realidad lo importante que ustedes sepan acá es que en la parte de materiales más que todo, lo utilizamos y lo vamos a ver en la parte de tratamientos termoquímicos. ¿Bien? Difusión en estado sólido ya le está diciendo que es la capacidad de entrar, ¿bien? Los dos dependen de la temperatura, obviamente. Y hay una que depende del tiempo y otra que no. Esa es básicamente la diferencia. Y se rigen en el estacionario por la primera ley de Fick, que yo se las puse acá, que es un coeficiente de difusibilidad, bien, en función de la concentración con la distancia a la que es capaz de difundir. Mientras hay alguien que tiene abierto el micrófono, y escucho de fondo, no sé quién será. Bueno, y el no estacionario, bien, depende también acá está la primera ley de Fick metida, pero depende del tiempo. Bien, entonces, en esta solamente va a depender de la distancia a la que difunde, y no del tiempo que yo le doy. Siempre va a ser entre dos planos, va a ser la distancia. Por ejemplo, introducir un gas en una lámina de metal, que en este caso es paladio. ¿Bien? Va a ser la diferencia entre dos planos. ¿Bien? Mientras que en esta, por ejemplo, en la cementación, que es cuando yo introduzco carbono superficialmente, ya sea que esa cementación la haga en forma líquida, en forma gaseosa, o en forma sólida, porque hay tres formas de hacerla, va a depender primero de la temperatura a la cual yo haga. Esperen que siga entrando gente. Primero la temperatura a la cual yo haga, bien, esta cementación, y va a depender del tiempo que yo lo deje adentro del horno difundiendo este carbono. ¿Ah? Entonces acá sí depende del tiempo, porque a mayor tiempo, mayor difusión o mayor carbono le va a entrar a la pieza, y sí voy a tener un gradiente de concentración, porque no va a ser lo mismo la periferia de la pieza que yendo hacia el centro, que va a disminuir un poco más. ¿Bien? Hasta llegar al núcleo, que no se ve afectado, porque también no es que penetra, o sea, imagínense piezas grandes, un engranaje o cosas de esas, que yo le hago una cementación, ¿bien? No lo voy a tener hasta el núcleo, a la cementación. Estos son para procesos que yo quiero un tratamiento superficial, es solamente de superficie, entonces tiene, de acuerdo al tiempo, una cierta distancia que va a entrar a depositarse ese carbono, ¿bien? Mientras que esto, ¿bien?, solamente depende de la distancia. Por más que yo le dé más tiempo, no es capaz de llegar más adentro. Entonces eso también depende de lo que yo esté introduciendo a la pieza. Pero la diferencia básica es esa, se rigen por dos leyes distintas, uno por la primera ley de Fick, otra por la segunda ley de Fick. Cada elemento tiene su coeficiente de difusión, que es el D mayúscula que está acá. Bien. El estacionario no depende del tiempo que yo lo deje, porque por más que lo deje toda una vida, va a penetrar lo necesario que va a penetrar, que le da ese coeficiente al coeficiente de difusión que tiene el elemento penetrante. En cambio, en el otro sí depende del tiempo. ¿Ya? Y varía con la temperatura. ¿Se entiende o no? ¿O no quedó claro? ¿O mezclé más las cosas? Sí, profe, se entendió bien. Lo básico es que ustedes sepan diferenciarlo. ¿Ya? Y que sepan que todos los tratamientos termoquímicos que se utilizan en la metalurgia son no estacionarios. Y que se producen por el mecanismo de difusión que habíamos visto antes. Por eso depende de la temperatura.
En realidad los dos van a depender de la temperatura. A veces no, porque el hidrógeno penetra solo, el oxígeno penetra solo. ¿Qué pasa cuando entra oxígeno a la superficie de un acero? Se oxida. Bien, ¿y eso de qué depende? Del tiempo que yo lo tenga a la intemperie, por ejemplo, o no lo tenga protegido. Entonces eso sería en estado estacionario. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Qué haces, Diego? Buen día. Buen día, ¿cómo va? ¿Se acuerdan del profe, no? ¿Alguna otra pregunta? Han Profe, estudiado yo tenía muchísimo otra estos duda. chicos. Ah, sí, Rocío, diga. El número de coordinación, por ejemplo, en una estructura BOICC, en el libro, creo que era en el Smith, decía que el número de coordinación era de 8, porque era el número de átomos que están en contacto con el átomo central. Ujú. Pero usted puso en la filmina que era de 2 el número de coordinación. Ahí te digo, mira, ahora que te muestro, porque